Los viernes son climáticos. Este viernes 23, F, hidrógeno verde, cuarto episodio de Mal Clima. Todo lo que tienes que saber sobre algo que es mito o realidad. Un mundo verde. Hidrógeno verde, este viernes. Bueno, Daniel, cuando uno habla de hidrógeno verde, piensa en muchas cosas, pero el hidrógeno no tiene color, ¿o sí? Bueno, es una forma de decir que es un hidrógeno sostenible, ¿no? Que es obtenido, a diferencia del hidrógeno habitual, que es un hidrógeno que se llama gris, pues obtiene del reformado gas natural, del gas fósil, decimos nosotros. El hidrógeno vendría directamente de una electricidad de origen renovable, ¿no? Bueno, expliquemos, si te parece, como supervisor científico de la tertulia que eres, menuda que ha caído, ¿en qué consiste la tertulia que hemos montado, el debate que hemos montado? ¿Por qué vamos a hablar de hidrógeno verde y a quién tenemos como invitados? Sí, muy rápidamente como introducción, bueno, que el motivo de este podcast es evidente, ¿no? El hidrógeno verde está de plenísima actualidad. Hace poco, por ejemplo, se celebró un congreso en Huelva, auspiciado por CEPSA, y hay una enorme cantidad de proyectos. Ahora analizaremos cuáles son sostenibles y cuáles tienen, digamos, algún tipo de pegas en relación con el proyecto de hidrógeno, no solamente en Europa, sino en toda Europa, ¿no? Que prácticamente la hoja de ruta del hidrógeno verde tiene una financiación descomunal y entonces necesitamos información y sobre todo necesitamos criterios, es decir, hacer una especie de prioridad. Aquí podemos establecer algunas pautas de qué proyectos, por ejemplo, realmente tienen justificación, son sostenibles, y cuáles, por ejemplo, pues o bien tienen una enorme cantidad de incertidumbre o de pegas, o simplemente están sobredimensionados, ¿no? Que es un poquito la crítica de Ecologista de Nación hacemos a algunos de los proyectos. Pues, hay que hacer esta labor un poquito de que no lo hace la administración, hay que decirlo, ni la andaluza ni la estatal, ¿no? Obviamente es una especie de totum revolutum y necesitamos tener criterio. Sin interrumpirte, la administración sí que lo hace, vende políticamente esta historia a diestro y siniestro, unos y otros. Pero sin hacer distingos, Pepe, es lo que tenemos, que haga prioridades, priorización, que se haga una planificación, ordenación, que tampoco existe, y lo que yo siempre hablo de las 3 P, ¿no? Planificación, priorización y participación. Es decir, que no sea solamente en manos de los técnicos y de los políticos, sino que la llamada sociedad civil, entre, por ejemplo, también los vecinos y los grupos ecologistas, tengamos capacidad y posibilidad también de controlar esos procesos, ¿no? Porque evidentemente nos afectan directamente, ¿no? Bueno, tenemos 2 nombres cualificados para hablar de una cuestión que nos compete a los seres humanos, a los europeos, y más en concreto al sur, donde deberíamos tener algún plus por la zona en la que nos encontramos y por el clima. El clima, Dios mío. Sí, tenemos a Paco Montalbán, que es del clúster precisamente del hidrógeno aquí en Andalucía, luego nos comentará exactamente qué es lo que pretende, y tenemos también a un promotor, José Luis Morán, de Arcos, que es uno de los proyectos que ha venido aquí también en el sur del sur, es decir, en Cádiz, en Andalucía, para intentar especialmente sacar adelante un proyecto de hidrógeno verde en Arcos de la Frontera. Pues José Luis y Francisco, bienvenidos a la tertulia y a este podcast. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que podemos comenzar por lo más cercano, Arcos de la Frontera. Sí, hola. Tuyos. Sí, José Luis. Sí. José Luis, tuyos, el toro estaba ya cerca de ti, ¿eh? Muy bien, fenomenal. Pues nada, bueno, primero de todo encantado y es un placer estar pues en esta videoconferencia. Y bueno, pues nosotros, si queréis para explicar, porque muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, voy a explicar lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo de desarrollo de proyectos de hidrógeno en España. Voy a compartir, y lo que voy a hacer va a ser compartir la presentación que hicimos precisamente en diciembre en la participación ciudadana, donde, como sabéis, hay que, pues aparte de desarrollar el proyecto y verlo con la administración, pues hay que explicárselo a todos los ciudadanos, verlo con todas las asociaciones, y sobre todo para intentar hacer el proyecto pues de lo más sostenible posible, ¿no? Bueno, yo estoy en una empresa alemana, pero con fuerte implantación en España desde hace tiempo. Voy a intentar ser rápido para no aburrir. Y esto lo pongo no para promocionarnos, sino para explicar lo que hay detrás. No, pero es muy interesante conocer la implantación y la cartera de proyectos.
Sí, y sobre todo lo que hay detrás, y es porque una de las cosas, y es precisamente lo que hablabais antes del boom de proyectos de hidrógeno y esto, pues es decir, oye, claro, ahora hay mucha gente que dice, hago hidrógeno. Y dice, bueno, haces hidrógeno, ¿y qué vas a hacer con el hidrógeno? Y la gente dice, pues ya veré. Pues si no sabes lo que vas a hacer con el hidrógeno, empiezas bien, ¿no? Entonces, nosotros ya hace 3 años, nosotros somos, Viridis sobre todo, desarrollador de proyectos fotovoltaicos, donde ahora tenemos una cartera de más de 2 gigavatios en España y ahora eso ya se actualizó unos 12 gigavatios en el mundo. Y bueno, pues nosotros dijimos, somos empresa, la sede la tiene en Baden-Württemberg, que es una de las regiones más industrializadas de Alemania, pero el equipo principal lo tenemos en España. Entonces, como conocemos muy bien el mercado alemán, dijimos hace un par de años, y Alemania ha declarado que va a ser importador neto de hidrógeno, pues dijimos, bueno, pues hagamos hidrógeno con renovables en España, que sabemos cómo se desarrollan y sabemos que hay muy buen recurso, y vendamos el hidrógeno en Alemania. ¿Por qué dijimos esto? Pues porque nuestro mayor objetivo era poder hacer un proyecto sostenible que no requiriera de subvenciones. Otra cosa es que se pidan, porque hay que pedirlas, pero para poder hacer un proyecto comercial y real en el que controle los timing, puedas hacer contratos de venta del hidrógeno, pues no es conveniente no tener que depender de las subvenciones. Claro, después de cientos de horas de análisis, vimos que no es viable llevar el hidrógeno hasta Alemania. Eso sería aumentar la huella de carbono, ¿no? Ya no solo eso, sino, claro, aquí está lo del hydrogen backbone, que es la tubería, pero bueno, una tubería de hidrógeno que todavía le quedan muchos años para que sea una realidad y tiene mucha problemática. Y ya, pues por un ejemplo, estuvimos analizando todo, ¿no? Es decir, oye, pues llevarnos el hidrógeno licuado, eso es inviable. Comprimido, pues nosotros en el proyecto de Arcos vamos a generar unas 6.000 toneladas de hidrógeno al año. Solo como un dato que claro, nos echa un poco para atrás, pues en un contenedor de 40 pies a 500 bares caben solo 1,4 toneladas de hidrógeno. Y ese contenedor puede costar entre 500 y 600.000 euros, ¿no? Para llevarse 6.000 toneladas, pues está un poco complicado, ¿no? Entonces, después de analizarlo todo, estuvimos viendo, sabéis que está la posibilidad de amoníaco, con tolueno, vimos que la mejor opción era con metanol para el tamaño de planta que tenemos, y aparte porque no es un carrier, sino es un producto final que se puede usar en las refinerías en un futuro para hacer queroseno sintético, para hacer gasolinas sintéticas. Todo el mundo conoce, pues, para buques, para combustible, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues, decidimos hacerlo y exportarlo a Alemania, no porque nuestro objetivo no sea acabar exportando en España, que es mucho más cómodo para nosotros y más barato, sino porque de momento es donde podemos conseguir, por la aplicación del RED II, de la regulación de renovables, y cada país tiene una aplicación con los actos delegados, y en Alemania la han hecho más ambiciosa, y hay una serie de requisitos multiplicadores por la cuota de CO2 que hace que las empresas allí puedan pagar más por el metanol que lo que puede pagar una empresa en España de momento, ¿no? Eso significa que Alemania tiene un déficit en este instante, ¿verdad? Tiene un déficit importante, más quieren conseguir eficiencia energética o independencia energética, y bueno, entendemos, en el fondo está muy bien porque es una cosa que permite lanzar. Entendemos que cuando llevemos 2 o 3 proyectos, pues seremos mucho más competitivos, podremos ir a precios mucho más, no menos agresivos, ¿no? Un poco más bajos que permita extenderlo, ¿no? Como pasa siempre con las nuevas tecnologías, ¿no? Correcto. Entonces, a partir de ahora tomáis una decisión y configuráis el proyecto, ¿no? Eso es. Entonces, pues nosotros configuramos el proyecto en Arcos de la Frontera, que llamamos Solwyn High Cádiz. ¿Por qué zona de Arcos, exactamente, para ubicarnos? Está un poquito al norte de Arcos. Vale. Está a como 5 o 6 kilómetros no está muy lejos de Arcos de la Frontera. Es un parque eólico, ¿no? No, bueno, es hibridación. O sea, nuestro primer concepto de proyecto era solo fotovoltaica, pero vimos que debido a la complementariedad de la fotovoltaica y el viento y el aire,
hace que pueda ser mucho más continua la producción. Esto tiene una ventaja, ¿no? Todo, que sea autónomo tiene una ventaja, ¿no? Bueno, una de las cosas importantes es que es un proyecto concebido sin conexión a red. ¿Por qué sin conexión a red? Bueno, por un lado lo hacemos para blindar regulatoriamente por posibles cambios regulatorios que haya en el futuro en Alemania, porque piden adicionalidad. No está claro, bueno, pues si estás totalmente desconectado de red y haces un proyecto nuevo, es totalmente adicional. Por otra parte, bueno, el estar desconectado de red y además no tenemos ni siquiera una línea de seguridad, hace que no estemos sujetos a la ley del sector eléctrico, con lo que toda la regulación es autonómica, todas las autorizaciones. Pero el mayor motivo, a nivel personal, por lo menos mío, es la electricidad es un vector energético que hace falta pues, para dar luz en los hogares, en las industrias, y el hidrógeno es otro vector energético. No tiene sentido usar un vector energético para generar otro vector energético. Entonces, si estás conectado a red, al final, pues, y coges electricidad de la red, pues esa electricidad no va a ir a los hogares ni va a ir a las industrias, sino va a ir para producir hidrógeno. En nuestro caso, además estamos haciendo un proyecto totalmente sostenible en el que no necesitamos capacidad de evacuación, luego podemos ir a zonas que estén ya saturadas en cuanto a capacidad de evacuación por red eléctrica, o podemos ir a zonas un poco más vaciadas que necesiten un desarrollo industrial, y porque nosotros solo necesitamos sol, aire y bueno, y una fuente de agua cercana, que ahora explicaré de dónde sacamos el agua para que sea sostenible, ¿no? Pues adelante. Bueno, pues nosotros ahí tenemos 70 megavatios de electrolizadores para hacer unos 6.000 toneladas de hidrógeno al año. En la tecnología sintetizamos con CO2 biogénico, que es CO2 que proviene de fuentes de biomasa, que puede ser tanto plantas de biomasa. ¿Qué es biomasa? Biomasa, pues madera, restos orgánicos. Restos orgánicos no de basura, no de residuos de ciudades, sino pues de residuos del campo, por ejemplo. O de la poda, por ejemplo, de los árboles, ¿no? ¿no? Por ejemplo, la poda, todo este tipo de fuentes renovables que en teoría y que el CO2 que emiten, que puede ser tanto porque lo quemes en una planta de biomasa para productos térmicos o generación de electricidad, o porque haga el biogás. El biogás tiene un residuo que es el CO2, y ese CO2 es el biogénico, entonces también contribuye a la reducción de la huella de carbono. Estamos en un proyecto redondo, absolutamente, ¿no? Es lo que estamos intentando, que sea totalmente sostenible, aislado y también replicable, y en un tamaño en el que, porque claro, hay otra cosa que muchas veces, y sin ánimo de criticar a nadie, pues la gente habla de proyectos de 1 gigavatio de electrolizador, pero el electrolizador más grande en funcionamiento hoy en día, PEM, que son los que permiten más regulación de arranque y parada, el de unos 20 megavatios. José Luis, perdóname, pero tenemos que parar. ¿Qué es un electrolizador? El electrolizador es el equipo que hace electrólisis del agua, que es cogiendo agua y con electricidad separa el hidrógeno del oxígeno. Entonces, y ese es el hidrógeno verde que generamos. ¿El que podría mover mi coche? El hidrógeno podría mover tu coche, sí. Ese hidrógeno que generamos, el problema es que hay que llevar ese hidrógeno hasta tu coche. El sueño es ese, pero el problema es el desplazamiento, la trazabilidad, las distancias y la huella de carbono, ¿no? Claro, bueno, la huella de carbono, eso si se hace de esta forma, o sea, nosotros, por ejemplo, con nuestro concepto, incluyendo el transporte, porque también no lo he dicho, nuestra idea es llevar el metanol por tren hasta Alemania, por tren sin emisiones. Nosotros conseguimos, comparando con los combustibles fósiles, una reducción de huella de carbono del 95%, que eso es precisamente lo que le da valor a ese metanol. Vale, sigamos. Entonces, bueno, pues son unas 30.000 toneladas al año de metanol, de e-metanol, ¿no? Que es por así decirlo, la calidad máxima del metanol verde. Bueno, esto es donde está situado, esto es Arcos de la Frontera y esto es nuestro proyecto. ¿Qué superficie ocupa? Unas 400 hectáreas. Ajá, ¿y está compuesto por?
Mira, aquí lo podéis ver. La parte azul son los paneles fotovoltaicos, los puntos verdes son los aerogeneradores. Esta línea de aquí no es que haya engañado y sea una línea eléctrica, es una tubería de agua. Y es porque también para que el proyecto sea más sostenible, bueno, aunque esa es una zona de secano, no hay riego, pero para que sea más sostenible lo que hacemos es usar el agua de terciario de la depuradora de Arcos de la Frontera. Con lo que, y aparte, pues también usamos enfriadores adiabáticos, que son un sistema de refrigeración que prácticamente no consume agua, solo consume cuando la temperatura ambiente está por encima de 30 grados, porque en ese caso no funciona, ¿no? Entonces, en nuestro sistema estamos totalmente desconectados de la red, tampoco usamos agua de regadío, usamos el agua excedente de la depuradora. Muy interesante. Aquí tenéis un poco más ampliado. Bueno, esto sería la planta de proceso. Nuestra planta de proceso está integrado en la planta y después también tenemos una balsa de almacenamiento, porque ya de acuerdo con la depuradora, por dos temas. Por un lado, para dar estabilidad. Claro, nosotros estamos trabajando con renovables, con lo que la carga, pues hay veces que hay más aire o más sol, no es constante. Fluctúa. Claro, para dar un poco de continuidad al suministro de agua y después también para, bueno, en caso de que hubiera restricciones porque haya un año de mucha sequía. En caso de que habrá, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que, bueno, ya tiene que haber mucho para que no pueda ni siquiera funcionar la depuradora, ¿no? Eso es importante. Pero bueno, en caso de que la depuradora no pudiera funcionar, por lo que fuera, no tuviera bastante, nosotros en la base de almacenamiento tenemos capacidad para operar la planta 2 meses, ¿no? O sea que así también da un poco más de autonomía a todo, ¿no? También al modelo de negocio. Y después también tenemos el balsal de evaporación, porque nuestro concepto es un vertido cero. Entonces, cuando tratas el agua para poder generar hidrógeno hay que desmineralizarlo y desionizarlo, y esos minerales pues al final son un residuo. Entonces nosotros llevamos a una balsa de evaporación donde el agua se evapora, quedan los minerales en el fondo, y cada 10 o 15 años pues se escogen los minerales y llevarlos con camión a otro sitio para tratarlos. Muy bien. Nuestro proceso es para poder hacer lo que queremos hacer y estando desconectados de red, pues lo que tenemos es cuando tenemos electrolizadores, que son los 70 megavatios, generamos, cuando hay electricidad, generamos hidrógeno. El hidrógeno va a un proceso de síntesis y después y el proceso de síntesis, el hidrógeno junto con CO2 genera metanol y agua. Hay que destilarlo. Hay que destilarlo, ¿no? Para destilarlo hace falta vapor. Entonces nosotros también en nuestra propia empresa, con un socio tecnológico, tenemos un sistema de almacenamiento en base sólida, con lo que, como tenemos exceso de electricidad, podemos almacenar esa electricidad en forma de calor y generar vapor las 24 horas. Ok. Y después también y después también tenemos unas baterías que nos sirven para, cuando no hay fuente renovable, poder el pequeño consumo eléctrico que tiene la síntesis, que no es mucho, pero también tenemos que hacer un grid forming, que es una regulación de referencia de frecuencia para que todo el sistema funcione. Y ya por último, para el caso de que todo falle, tenemos unos generadores de metanol, que además, por cierto, cuando lo concebimos el proyecto todavía no existían a nivel comercial, ya sí que existen. Y entonces, bueno, pues en caso de que falle todo, pues con el metanol que tenemos en planta podemos generar electricidad. Esto, voy rápido, esto es la producción semanal de metanol. Empleo, esto es un tema importante, pues durante la construcción son... ¿Cuánto tiempo duraría la construcción? 2 años y algo. Nuestro objetivo es 2 años, pero ya será más bien 2 años y medio, ¿no? Y hay una amplia gama de ofertas laborales, ¿no? Toda, y aparte que es una gama de oferta laboral que hay que crearla, porque todavía no, por ejemplo, en los empleados para operación y mantenimiento hay que formarlos, además hay que formarlos y no hay que pongas en LinkedIn, necesito un operador de hidrógeno, necesito un operador de síntesis, porque no existe, porque es la primera planta en el mundo que se hace así, ¿no? Entonces es una cosa que contribuye mucho a la economía local, porque es crear empleo de muy alta cualificación, ¿no? Y es desarrollar localmente una tecnología que al final
pues podemos desarrollar en España o exportar, Creo, exportar al creo, mundo. creo que todo esto me lleva a preguntarte, habría que montar un centro de formación, ¿no? Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Lo tenemos previsto. En cuanto vayamos un poco más avanzado, hemos hablado también con el Ayuntamiento de Arcos y también hablamos localmente en los distintos proyectos donde estamos desarrollando, porque hay que formar a la gente y hay que formarlo con tiempo, porque no existen. O sea, no es que diga, me traigo de otro sitio un técnico de esto, ni de Alemania. De Alemania te puede venir a lo mejor que el suministrador electrolizador y darte una formación, pero no va a venir aquí a operarlo, ¿no? A ver, sin ánimo de ser maestro liendre, pero la verdad es que todo esto es muy bonito, todo esto es redondo, todo esto nos parece súper apasionante, pero aquí debe haber, no hay ningún obstáculo, no pasa nada, no, Sí. nadie pone impedimentos. Bueno, cada vez que levantamos una piedra parece un escorpión. Lo que pasa es que estamos intentando, pero por distintos motivos. Por ejemplo, por parte de la Administración, tengo que decir, nos declararon un proyecto de especial interés industrial y nos asignaron a la unidad generadora de proyectos y funciona fenomenal. O sea, lo que ellos dicen, no aceleramos nada, o sea, tenéis que cumplir todos los trámites, ¿no? Pero sí que aceleran porque te aconsejan por dónde tirar. No te tienes que cumplir exactamente todos los estudios que son requeridos, pero en ese aspecto siempre nosotros, por ejemplo, el concepto inicial del proyecto no era este layout, teníamos 2 zonas, pero cuando presentamos el documento de inicio de proyecto a la administración, pues nos dijeron que en una de las zonas se habían detectado unos nidos de aguilucho cenizo y tuvimos que abandonar la zona, ¿no? O sea que bueno, hay... Hombre, no fueron los ecologistas, no, fue la administración. Fue la propia administración. Fue la propia administración la que nos dijo, allá hay nidos, y pues nos fuimos, ¿no? Otro problema que tienes hoy en día, pues con la guerra de Ucrania, de Israel, todos los problemas, pues cada vez que nos actualizan una oferta nos la suben el precio un 20%. Entonces, pues de cara a la construcción del EPC hace que el proyecto esté más... el resultado, pues o sea, no es un proyecto para hacerse rico ni mucho menos, pero bueno, es una apuesta nuestra por desarrollar esta tecnología, ¿no? Pero sí, o sea, fácil no es, pero bueno, para eso estamos, si no... La reducción del CO2, que es por encima del 95%, que es RFNBO, y el consumo de agua, nuestra idea, que es llevarlo a Alemania por tren, porque es la forma de transporte más sostenible que vemos en cuanto a emisiones y en cuanto también a menos volatilidad de precios a largo plazo. Fijaros, José Luis, Daniel y Paco, que mirando los usuarios interesados en las distintas redes sociales de esta historia, me he encontrado que había un grupo muy numeroso, un tanto por ciento, de casi un 25% de Alemania. Y debe ser porque allí sí interesa mucho todo el tema del hidrógeno verde, ¿no? Claro. Lo digo por no depender de Putin, seguramente, ¿no? Pues entre otras cosas, ¿no? Y después allí también pueden generar, pero por ejemplo, en Alemania no tienen la disponibilidad de desarrollar proyectos fotovoltaicos o eólicos como podemos tener nosotros. Tienen la eólica offshore en el norte de Alemania, pero claro, después tienen... Y esa electricidad también la necesitan para dar electricidad a sus hogares e industrias, ¿no? Por eso nuestro concepto es un concepto que podemos decir de generación renovable de hidrógeno y metanol distribuida, ¿no? Podemos ir en distintas zonas sin tener que hacer un gigaproyecto que ocupe 3.000 hectáreas, sino aprovechando un poco mejor las distintas zonas, ¿no? A este respecto, deciros que mucha gente no sabe que la Maersk, la principal empresa de portacontenedores con shipping del mundo, pues ha encargado una flota completa de buques que funcionan con metanol, para el transporte de metanol. No, y para transporte, para contenedores normales. Son buques que lo único en lugar de diésel o fuel oil van a usar metanol como combustible. Son buques nuevos con motores nuevos, es decir, un diseño absolutamente ajustado a lo que está pasando, y salvo que haya algún problema de tipo bélico, pues por el mundo van a andar llevando metanol de un lado hacia otro y saldrán, creo que de su factoría en Huelva, cuando la tengan, claro. Sí, en un proyecto que están haciendo en un acuerdo junto con Cepsa, creo, en Huelva. Exactamente. Pero que todo se está moviendo mucho, pero esto que estás contando tiene una dimensión que puede ser muy, muy apropiada
para exportación, pero también para un pequeño uso o un porcentaje de uso de esa electricidad y de ese metanol en la zona, ¿no? Y hacer una zona mucho más sostenible. Sí, bueno, la electricidad no, porque la electricidad la usamos, estamos desconectados de la red, aunque se podría el vertido que tenemos verlo en otra fase. Y de momento el problema que tiene es que en estos proyectos son proyectos que son con project finance, financiación. Entonces, para poder, nosotros lo hacemos con capital propio, pero también con financiación de bancos. Para eso se necesita tener un contrato de venta del metanol a largo plazo, para que Para que se te lo aseguren que financie, te van a ¿no? dar el dinero, ¿no? Claro, por ejemplo, una planta fotovoltaica normal o una eólica está conectada a la red, hay un precio de electricidad que se puede prever porque ahí hay un mercado. En nuestro caso no, en nuestro caso Vale, tenemos que ir en esta primera fase hasta dentro de unos cuantos años en contratos de largo plazo, ¿no? Esta es muy bien. nuestra idea, es un proyecto de unos 300 Pues millones y bueno, y ya no me enrollo más porque no, el no, pero resto yo creo es solo. que es muy interesante porque esto que has hecho se hizo para la gente, para el pueblo, para que la gente lo viera. Y yo creo que es muy interesante porque nos permite ahora hacer preguntas todavía mucho más fuertes a Paco Montalbán. Esto en Andalucía, ¿cómo se come? ¿Cómo lo montamos? ¿Cómo nos convertimos en un territorio de hidrógeno verde? Bueno, Andalucía, buenos días y Buenos gracias por días. esta invitación y por estar con vosotros. Me ha parecido súper interesante, José Luis. Yo conocía ya este proyecto. Ujú. Yo tengo mi propia ingeniería. Estamos participando en proyectos parecidos. Nosotros, Andalucía, voy a compartir también mi pantalla, si os parece Sí, bien. no, no me importa, pero explícanos, Paco, qué es Sí, el clúster y eso es. sitúate Ahora para que la gente que no conoce esta historia, que somos muchos, cómo podamos no. conocerla. Ahora mismo voy para allá, comparto pantalla. Como ves, Dani, que el control ya no lo tenemos nosotros, ¿eh? Pues en sus manos. Espero que estéis viendo ahora mi pantalla. Estamos viendo tu pantalla, inicia la función de compartir. Clúster andaluz, ¿lo veis ahí? Todavía no, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto, fenomenal. Bueno, pues vamos a ver, nosotros en Andalucía hemos generado este grupo de empresas, instituciones que estamos interesados en trabajar por el hidrógeno sobre todo con el objetivo fundamental de normalizar, o sea, de generar una norma y una manera de entender cómo deben que hacerse los proyectos de hidrógeno en Andalucía, que es donde tenemos nuestro ámbito de actuación local, porque luego nosotros como empresas, las empresas que pertenecen a este grupo, somos empresas que estamos a nivel internacional trabajando en todo el mundo. Formación, habéis hablado de formación anteriormente como un ejemplo, una necesidad absoluta. Daros cuenta que sin personas no podemos hacer nada de lo que pretendamos. Innovación e inversión, tratar de ver inversiones, de cómo atraer inversiones. Y ahí, bueno, pues estamos involucrando también a la Junta de Andalucía, que afortunadamente nos está apoyando mucho y se está apoyando en nosotros. O sea, se está apoyando en el grupo empresarial que hay en Andalucía y que hemos trabajado durante hace años ya en el sector del hidrógeno y que en base a nuestro conocimiento podemos aportar muchísimo al desarrollo de la hoja de ruta de hidrógeno verde en la tierra andaluza y en la normativa, que para nosotros es lo fundamental para poder dar pie a saber cómo hay que hacer un proyecto en Andalucía de una manera clara y no tener que empezar a investigar cómo voy a hacer yo un proyecto en Andalucía. En este grupo hay de todo. Tenemos empresas que fabrican electrolizadores y, como podéis ver, no solamente son empresas andaluzas, sobre todo, perdón, son empresas incluso de fuera de Andalucía. Hay empresas que fabrican electrolizadores, hay consultores, hay empresas del mundo de oil and gas, hay empresas que se dedican a fabricar incluso pilas de combustible y adaptar vehículos Está para Redexis, por ejemplo. Alexis, como no, esos son dentro del mundo de oil and gas, CEPSA, como puedes ver, y la energía es lo más gordo, es la parte más gruesa del número de socios, en donde tenemos, pues, sobre todo muchas empresas dedicadas al mundo de la energía renovable, fotovoltaica fundamentalmente, Iberdrola, que también está apoyándonos, Mactel, que son empresas bastante importantes dentro del ámbito andaluz. Andaluza, sí. Eso es. Y bueno, TCI, Renewco, en fin. Luego en la ingeniería somos muchos. Yo tengo una empresa, la mía es Clantec, que es una empresa que lleva Fíjate. desde 2006 funcionando y pensando en el hidrógeno como solución, parte de la gran solución de la descarbonización de nuestro planeta. Suministradores de temas industriales, temas de piezas y
sistemas que son necesarios para poner en marcha estos proyectos. Y luego estamos apoyados por universidades, centros académicos, centros de investigación y colaboraciones, por supuesto, con instituciones tanto política como el gobierno, bancos, etcétera, etcétera. El mundo Y financiero. que sepas, Paco, Sí, ¿verdad? Te ¿cómo prefieres, ¿no? no? ¿No? Que sepas, Paco, que en el momento en que tengamos ya entidad, porque Panorama no es un podcast, es un proyecto cívico de transformación digital, Muy bien. será un placer poder colaborar con vosotros en la medida de nuestras posibilidades. De hecho, lo estamos haciendo porque la divulgación es muy importante Absolutamente de en todo este acuerdo. aspecto. Así que Absolutamente de acuerdo. Os esperaremos con los brazos abiertos cuando vos consideréis oportuno. Absolutamente. muy bien, pues ahí tenemos un panel increíble y ahora seguimos con los proyectos, ¿no? Bueno, aquí en proyectos, esto es una presentación que hice yo a un grupo alemán, porque habías hablado de los alemanes. Recibí a una delegación de Baden-Württemberg justo a final de año, en torno a octubre, noviembre, donde estuvo Viridis, por cierto, estuvo el director general o el CEO de Viridis en Alemania. Es una de las regiones de Alemania más dinámicas, ¿verdad? Absolutamente, absolutamente. Además es que ellos nos dijeron, necesitamos vuestro hidrógeno de una manera bestial, o sea, por favor, mandar hidrógeno. Y yo les dije, no, nosotros necesitamos que vengáis aquí a consumirlo, porque va a ser muy caro mandarlo. Entonces, veniros aquí, invertir aquí. Y mira, Viridis, que tiene un proyecto extraordinario, que es un ejemplo magnífico de cómo hacer un proyecto rentable desde el primer momento, siendo totalmente sostenible. Enhorabuena, de verdad, José Luis, porque habéis hecho un Gracias. proyecto muy bonito. Y a mí me parece un verdadero equilibrio de tecnología y cuidado al medio ambiente. Magnífico, de verdad. Bueno, Todavía nos salen escorpiones debajo de las piedras, seguro pero que sí, pero es que no podemos tirar la toalla al primer escorpión que te salga, si ya no, está no claro. avanzaremos nunca. Acordaros cómo era el primer teléfono móvil o el primer ordenador que tuvimos, yo que soy viejo ya, en los años ochenta y tantos. A Joder, ver, sí, a ver, ¿cómo andáis de recuerdos? Yo tenía un Bonwell a doble disquetera a bueno. 1200 baudios. Yo tenía un Philips 8088 con doble disquetera, 3,5 y un cuarto. Y podía hacer copia de uno a otro, pero no tenía disco duro. Y la pantalla era de color naranja. Y Adivina tú. mi pantalla era fosforescente, verde, Bueno, y cuando fue uno de los primeros Bonwell que llegaron a España, sí, y lo sí, sí, utilizamos sí. en Diario 16, y tenía que buscar Madre mía. siempre una roseta para poder enchufar al teléfono y rezar porque funcionara. Así, así es. Hasta antes de eso, pues había que irse a la central de correos y desde un telex, un viejo telex, Sí, pues señor. mandar la crónica. Quiere decir que aquí hemos Madre mía. aprendido, hemos evolucionado Mm. por necesidad, queridos amigos. Así, señor. Y invirtiendo sin más remedio, Y ¿no? Si no, bueno, dicho esto, del abuelo cebolleta, vamos a pasar ya a la realidad. sí. Bueno, estos son los proyectos que en España hay. Hay muchísimos proyectos, como sabéis todos. La gran mayoría, bajo mi punto de vista, dirigidos a los clientes que ya hoy consumen hidrógeno o que necesitan descarbonizar una actividad industrial de alto volumen. Tendremos Eh, Madrid, ¿no? Por ejemplo, que el núcleo, ¿no? en Madrid sí, lo que pasa es que es más en Castilla-La Mancha donde hay varios Ah, proyectos. En Madrid hay alguno, es donde quizá menos, paradójicamente, el pero grupo de abajo es Castilla-La Mancha, ¿no? Castilla-La Mancha, sí. Castilla-La Mancha tiene bastantes proyectos. Aragón, ¿Eh? en Aragón, por Ara- supuesto. Aragón tiene una gran capacidad eólica y fotovoltaica, como no. Daos cuenta que el hidrógeno es la oportunidad también de generar energía renovable. En el fondo, el hidrógeno no es solamente yo quiero energía renovable para el hidrógeno, sino que el hidrógeno puede atraer energía renovable dedicada y, por tanto, descarbonizar el planeta. Paco, Además, y el hidrógeno. veo que hay pocos parques eólicos marinos. Bueno, es que, por ejemplo, en Andalucía, en Marino, verdaderamente hay mucha profundidad en el mar. No, no es fácil anclar el poste de una manera No, pero sencilla, ¿no? hay parques flotantes ya en Hay proyectos, hay parques cuatro flotantes, proyectos sí, de parques flotantes, en Málaga correcto, y correcto. sí, Pero hay que también compaginar con la parte de ecología, porque daos sí. cuenta que muchas veces tenemos problemas de ecologistas y que hay que tenerlos en cuenta, por supuesto. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con una descarbonización cuidando nuestro planeta en todos los aspectos, ¿eh? Entonces, Ahí, si me permitís hacer un poco de publicidad, yo coordino un máster de energías renovables marinas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, magnífico. que estamos ya en la 7ª edición y precisamente trata sobre todo la eólica offshore. Tenemos las 18 empresas más importantes en el sector y conocemos
sobre todo la eólica marina, la offshore está fuera de España, pero ya empieza a Sí, haber yo. ya en Canarias y en Galicia hay Nos lo proyectos. pones a huevo, José Luis. Ese es otro debate, Pepe, que Daniel, tenemos Daniel, es pendiente otro también, la eólica debate marina. Ahí, con ahí. la patronal también, con la Asociación de Empresas Eólicas, que está trabajando en esta línea también. Y la eólica marina tiene un capítulo aparte muy, muy, muy interesante, muy interesante. Así que te tomamos la palabra, Cuando te pillamos, quieras, José cuando Luis, te quieras. pillamos. Perfecto. Una alegría. Bueno, sigamos, Paco. Sí, nada, encantado. Y bueno, en fin, ya iré los proyectos, no mucho más, quería comentaros, esta es un poco la forma de contacto con nuestro clúster. Y el clúster lo que trata en definitiva, es de aprovechar esta gran oportunidad que tenemos en las manos. Es que hay varios conceptos que yo creo que son importantes, que es la independencia energética, que debemos perseguir, de alguna manera para veis lo que está pasando en Rusia, el problema de Ucrania, Alemania tiene problemas con el suministro de gas natural y el hidrógeno tiene que ser esa alternativa que junto con energías renovables, poco a poco, paso a paso, porque no se puede hacer todo de golpe, nos lleve a esa descarbonización tan ansiada por parte de todos. Yo creo que por ahí es por donde tenemos que tirar y tenemos una gran oportunidad. Evidentemente hay problemas, Lo que sí he notado, Paco, con sí, permiso, si no te importa, cómo no, yo tiro barro un poco para casa. sí. Estamos en un podcast que tiene en torno a 60.000 seguidores, suscriptores, una mezcolanza de todo, un esfuerzo personal de una treintena de personas. Ayer estaba haciendo un informe precisamente para este paso que queremos dar de constituirnos en fundación, asociación o empresa, ya veremos, Ujú. y me daba cuenta de que efectivamente hay algo que echo de menos que diría Kiko Veneno, los medios de comunicación. Aquí hay gente altruista como nosotros que estamos en ese instante dando un espacio sin límite en Internet para hablar de este tema, pero hay otros que para entrar en ese punto de comunicación hay que pasar por taquilla. Hay que pasar por taquilla haciendo publicidad, haciendo especiales, haciendo historias. Todos conocemos esta historia. Los medios de comunicación los he notado en falta en el listado tan impresionante que me has dado Sí, antes. totalmente de acuerdo, Pepe. Mira, yo Es una crítica cariñosa, ¿eh? no, Que no, no, no. no, pero yo acepto el reto porque además, mira, dentro del Congreso Nacional de Hidrógeno que se ha celebrado en Huelva, en el que yo he sido presidente del comité técnico, nos empeñamos en hacer una charla sobre divulgación. Y la dio Débora García Bello, que es una persona que está en la 2 en el programa Orbita Laica, Sí, sí, que sí, se órbita puede laica. divulgar. La conocéis, ¿no? Por Bueno, pues supuesto. nos dio una visión de que, y yo me quedé con un mensaje muy claro, es mejor informar y gastar mucho dinero en información que tener luego que contrarrestar un bulo. En el mundo del hidrógeno se están generando ya bulos con el consumo de agua, bulos con el peligro, bulos con la complejidad, y eso no es más que nuestro fallo en no saber comunicar. Y eso es importante. Y luego, ¿desde dónde comunicar? Hay que comunicar desde plataformas o desde centros de investigación, porque las partes interesadas no podemos ser los que informemos a nivel aséptico, quiero decir, ¿no? Porque si no, entonces la gente no va a creer en lo que tú le digas. Si yo soy el que fabrica el metanol, yo no puedo decir que el Bueno, metanol es... salvo se lo cuenta José Luis porque a mí me ha convencido, ¿eh? No, sí, pero porque tú eres una persona formada y que entiendes el lenguaje que José Luis te ha transmitido. Pero pensemos más allá, pensemos Sí, en sí. personas de la calle que le dices, oye, el metanol, y bueno, ¿y el metanol eso qué es? O sea, en fin, quiero decir, estoy un poco trasladando un poco al extremo, ¿no? El mensaje. Tenemos que mandarle un curso didáctico a Feijóo, ¿eh? Para que Sí, y alguno más. Hay muchos, Yo y muchos algún creo que político más A de otros varios, a partidos varios. Sí, también. A sí. ver, yo creo que un problema, hay que alfabetizarlos, evangelizarlos. sí, yo Pero creo que sí. bueno, un problema que hay con los medios o con los proyectos de hidrógeno es que pueden crear frustración, porque claro, hay muchos proyectos, hay muchos que son reales, pero hay muchos. Yo creo que soy muy buena persona, pues yo cuando voy a congresos y veo a la gente presentando, yo hay muchas veces que veo la presentación y digo, joder, como le haga una o dos preguntas, me lo cargo el hunde en la proyecto. miseria. Entonces, nunca las hago, ¿no? Pero sabiendo que todos los proyectos de hidrógeno, metanol, amoníaco son complejos, o sea que eso sí que es cierto y no hay que quitarlo, sí que también hay algunos que son irreales, ¿no? Entonces el anunciar a bombo y platillo proyectos que son irreales, al final
crean frustración y crean desconfianza. Entonces la gente pues, puede pensar que decir, oye, esto es imposible, esto es todo mentira, ¿no? Y no es todo mentira, lo que pasa es que hay unos cuantos que son verdad y que tienen sentido y otros cuantos pues que no, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas que cuando esto empieza, pues hay demasiado boom a veces. Oye, ¿los ecologistas cómo lo ven? Pues vemos fortalezas y debilidades, ¿no? Bueno, en primer lugar, intentamos participar en esa labor divulgativa o explicativa que efectivamente muchos de las empresas y de los proyectistas nos realizan, ¿no? No es el caso de Viridi, ¿eh? Con Viridi, por ejemplo, nos reunimos ahí en Jerez precisamente, nos explicaron con todo lujo de detalles el proyecto, le planteamos también nuestras pegas o nuestras reservas y tal, pero en principio nos pareció un proyecto robusto, a decirlo de forma clara, ¿no? Tecnológicamente sostenible y con algunas limitaciones. Las limitaciones que vemos sobre todo con el tema del agua, que no es un tema de bulo, Paco, el problema de la disponibilidad del agua es un problema cierto, porque algunos de los proyectos, por ejemplo, recurren nada más y nada menos que a suministro de agua potable, ¿no? Entonces, con el escenario de sequía, no que va a haber, sino que estamos teniendo y de limitación del recurso, es absolutamente insostenible plantear que un proyecto de electrólisis tiene que, digamos, descansar sobre un suministro, digamos, de agua de boca, como suele decirse, ¿no? E incluso también de agua de regadío. Algunos de los proyectos, por ejemplo, algunos cercanos, por ejemplo, en Borros, recurre, por ejemplo, a comprar ya concesiones de agua de regadío, cuando los regantes tienen, por ejemplo, limitaciones prácticamente al 50%, ¿no? ¿Ves tú, de su recurso, ¿no? como Eso no es nación no rentable. puede Claro, desaparecer, tiene que estar presente? el agua, al disponer del recurso de agua es una limitación enorme. Entonces, claro, en el caso de la proyecto de Arcos, los tiene muy bien pensado utilizar el agua reutilizada, es decir, el agua regenerada de la depuradora, pero en escenario de sequía, incluso ese agua va a ser objeto de deseo, que va a ser un agua muy disfrutada, por ejemplo. Y pregunto, Daniel. Termino, Pepe. Sí. La ley de aguas plantea una serie de prioridad de uso. Plantea, por ejemplo, que tiene que dedicarse al caudal ecológico, que esa agua regenerada, llevarla para el Guadalete en este caso, para que tenga agua en verano. Hay que utilizarlo, lógicamente, también para sistemas, por ejemplo, de rehabilitar, y el uso industrial está en último lugar. Entonces, claro, puede haber un problema, por ejemplo, a pesar de que hay sistema de regulación como esa balsa, que decía José Luis, en cuanto a la disponibilidad de recursos. Pero el proyecto de Arcos es muy competente, sobre todo porque independiza completamente el suministro eléctrico. Muchos de los proyectos de hidrógeno verde plantean suministro de electricidad de la red. La electricidad actual en España, el 50% es de origen fósil o de origen nuclear, con lo cual de renovable tiene bastante poco, ¿no? Probablemente sería la mitad, ¿no? Pero claro, el tener una independencia y una autonomía, por ejemplo, energética, y además muy bien pensado porque combina fotovoltaica y eólica, que la eólica está más activa por la noche y la fotovoltaica está más activa por el día, les da una independencia y una autonomía enorme, ¿no? Por ejemplo, para tener el otro recurso es el recurso energético, ¿no? Por lo cual, el tema del agua es fundamental y es un tema que está insuficientemente resuelto. Vale, pero ahí pregunto yo, como ciudadano Contreras y no periodista, ¿y las desaladoras? ¿No se puede utilizar el agua del mar desalada para este proyecto? Exacto. Pregunto a los técnicos. Sin duda alguna, es que eso es la realidad. De todas formas, si me permitís, voy a haceros un número, porque a nosotros los ingenieros nos gustan los números, y voy a ser muy rápido. Mirad, para producir 1 kilo de hidrógeno aproximadamente vamos a necesitar 9 litros de agua desionizada, pura, limpia, extraordinariamente buena, con lo cual voy a reduciros a que voy a necesitar 15 litros de agua bruta, ¿vale? En el año 2050, Europa quiere fabricar 10 millones de toneladas de hidrógeno, 10 millones, y importar otros 10 millones, es decir, el consumo, que hoy es mucho menor, se pretende que sea de 20 millones de toneladas anuales. 10 fabricados en Europa, 10 importados. Para fabricar esos 10 millones de toneladas de hidrógeno, siguiendo la pauta de los 15 litros de agua bruta por cada kilo de hidrógeno, vamos a necesitar aproximadamente 150 hectómetros cúbicos al año de agua bruta, ¿vale? El agua bruta puede venir de donde queráis. Puede ser desalada, puede ser residual, puede ser tratada, puede ser de boca, puede ser de embalse, me da igual. En mi planta pondré lo necesario para obtener el agua ultralimpia. ¿Sabéis cuánta agua consume la agricultura al año en España? ¿Cuánta? No, pero me temo que no me va a gustar. En el 2018, el dato que tengo yo en mi mano, que lo he cogido de su propia página web del grupo de agricultores, es de 15.500 hectómetros cúbicos año. Es decir, para producir todo el hidrógeno de Europa necesito 150. La agricultura necesita 15.500.
Es decir, menos del 1% del agua que yo necesito para producir todo el hidrógeno de Europa, que no va a ser así. En España produciremos una parte, evidentemente no el 100%, podemos producir el 10%, el 20%, o sea que estamos hablando, evidentemente, punto a punto, proyecto a proyecto, habrá que analizar los orígenes de los insumos y de los elementos que necesito para fabricar hidrógeno, evidentemente. Como todo proyecto industrial. Un concepto de huella hídrica. La huella hídrica está bien definida en un documento de la Agencia Internacional de la Energía. ¿Qué es eso de la huella hídrica, Paco? La huella hídrica es cuánta agua necesita un proceso por megajulio o gigajulio, como quieras manejarlo, por energía que luego revierte, por así decirlo. Vale, Bien. pero ¿me lo explica de nuevo? Sí, ¿cuánta agua para la energía que voy a producir? Más o menos. Hago esa referencia. Yo necesito tanta agua para producir tantos megajulios. Y esa relación me da una huella hídrica. Bueno, pues la huella hídrica del petróleo, por ejemplo, del mundo del petróleo, es en torno a 1,058 metros cúbicos por megajulio. Pues la huella hídrica, siguiendo mis cálculos, refiriéndome a 15 litros por de agua por kilo de hidrógeno, me lleva a 0,125 metros cúbicos por gigajulio. Es decir, estoy dividiendo por 10 lo que el petróleo consume. Nadie se plantea decir, oye, cerremos las refinerías, gastan mucha agua. Es decir, el bulo no es tanto, Daniel, en el sentido de que no consumimos agua. Evidentemente, consumimos agua. Es que la electrolisis necesita agua. El bulo está en cómo podemos gestionar el proyecto en cada caso. Y evidentemente, no es lo mismo montar un proyecto aquí que en Asturias, donde llueve a lo bestia, y probablemente en Asturias pueda poner una electrolisis asociada a un embalse, pero aquí tengamos que desalar o tengamos que utilizar aguas residuales regeneradas, como bien ha dicho José Luis en su proyecto. La prioridad tiene que ser la desalación, creo que eso estamos bastante de acuerdo, es el objetivo número 1 para la materia prima del agua. Si me permitís un ejemplo, nosotros estamos desarrollando otro proyecto en la provincia de Albacete, en un terreno que no el de secano, son 400 hectáreas o 500, no recuerdo bien, tiene concedido para regadío 3 millones de metros cúbicos de agua al año. En nuestro proyecto, que además lo que vamos a usar es el agua de la depuradora de La Roda, vamos a consumir 250.000. O sea, vamos a reducir el consumo en esa zona de 3 millones a 250.000. Luego sí que se puede hacer sostenible, ¿no? Aparte de las desaladoras, pero claro, para usar el agua desaladora tienes que estar cerca del mar. La costa. No te puedes llevar el agua al interior, ¿no? Al interior. Pues creo que en el área de la divulgación tenemos que trabajar mucho todavía, porque yo estoy aprendiendo cada segundo que os escucho y había cosas que no sabía, evidentemente. No es un tema complejo, Pepe, pero se puede explicar, ¿eh? Lo estamos intentando, yo creo que se puede Paco, concluimos. ¿Cómo no? Adelante, ¿qué es lo que podemos añadir más? Yo quiero deciros una cosa clarísima. Tenemos una gran oportunidad. Tenemos que ponernos todos de acuerdo, todas las partes, y la colaboración. Palabra colaboración para mí es fundamental. Unir fuerzas entre todos y ponernos de acuerdo de cómo hacer los grandes y los medianos y los pequeños proyectos de desarrollo de hidrógeno verde y sus derivados. Porque de verdad creo que las energías renovables, bien gestionadas, con el hidrógeno y su producción y sus derivados renovables bien gestionados, tenemos un futuro para nuestros hijos, nuestros nietos, bastante esperanzador y, por supuesto, cuidando el planeta, porque nos lo estamos cargando. Yo en el 2006 monté mi empresa, tenía clarísimo este aspecto. Yo conduje un coche de hidrógeno en el año 1997, que era un Ford Mondeo adaptado del año 89, y aquello iba de maravilla. Y yo dije, ¿cómo no es posible que esto esté ya por las carreteras? Y claro, hay sectores que no les interesa que eso ocurriera. Ha venido la guerra a decirnos, oiga, que hay una oportunidad y si no vais a tomar viento porque resulta que no sois independientes energéticamente. Es una pena pensar así, es una pena decir este discurso, pero bueno, los humanos somos más reactivos que proactivos, con lo cual, pues bueno, hemos reaccionado. A ver si llegamos a tiempo y el planeta no nos dice que hasta aquí llegó y nos echa el planeta nos echa a nosotros. Entonces, no esta oportunidad. ¿Sabes, Paco? Esta tertulia tiene un concepto y un subnombre. El concepto es mal clima, porque es lo que tenemos que afrontar, el mal clima en todos los aspectos, y a mal clima
buena cara. Sí, señor. Pues me adhiero a esa manera de expresarlo. Me parece magnífico. Y este es el cuarto episodio con el área divulgativa de la que me siento muy feliz y muy orgulloso que supervisa Daniel López Marijuán. Pero José Luis, creo que en la faena hoy en el Coso Taurino has triunfado porque al menos a mí, como público de Barrera, me has dejado tranquilo de que el toro no era tan peligroso y que al contrario, el toro es inteligente y hay que preservarlo. No se le puede matar, hay que preservarlo porque es importante. Y el toro se llama el cambio, las renovables, otro mundo verde, que creo que es posible. Yo creo que es posible, ¿verdad, Daniel? Sí, desde luego. Además, la ventaja del hidrógeno se puede utilizar no solamente como vector energético, sino como materia prima, ¿no? El mismo metanol, por ejemplo, se puede utilizar como materia prima industrial o incluso como combustible. Que los buques, desde luego, van a tener que cambiar del diésel a metanol, porque tienen ya obligaciones, por ejemplo, de descarbonización también, ¿no? Y luego permite también modular muy bien lo que son el producto, ¿no? Ojalá fuera todo de uso interno, ¿no? Y no tuviera que verse a la empresa obligada a venderlo, digamos, a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Entonces hay que crear ese tejido industrial y sobre todo lo que decía José Luis, hay que hacer una jerarquización. No puede ser, por ejemplo, que vengan mogollón de proyectos especulativos y que estén prácticamente desnaturalizando el proyecto del hidrógeno verde. Entonces la administración tiene que hacer una labor ahí directamente de priorizar qué proyectos son sostenibles y cuáles no, y luego también el que tenemos que colaborar todos, digamos, de explicación y de hacer pedagogía social, ¿no? Explicar bien cuál es el proyecto, ¿no? Porque sobredimensionar un proyecto lo que puede hacer literalmente es debilitarlo o arruinarlo. Pues Yo, pones la guinda final, José Luis, te toca. bueno, ya solo decir que no hay que olvidar respecto a su influencia social que un proyecto de hidrógeno o de metanol ya no es en sí un proyecto de renovables solo, si se hace bien, es un proyecto industrial, con lo que es un proyecto que puede permitir descarbonizar, pero a la vez puede permitir crear empleo de calidad y repotenciar muchas zonas que ahora mismo están un poco más abandonadas, ¿no? Pues, Dani, muchas gracias por haber fichado hoy a nuestros contertulios, que yo creo que es muy interesante. Y en el área divulgativa tenéis aquí un punto de apoyo en un humilde podcast, que es una herramienta nueva de comunicación, que si por algo está caracterizada es porque la gente puede escucharnos por la mañana, por la tarde, por la noche, en el momento en el que desee. Y sobre todo, lo más importante, que ya desde hace unos días podemos dar traducciones simultáneas. Se pregunta Bill Gates el otro día, ¿para qué aprender idiomas en una facultad si hoy tienes un traductor que te traduce a 45 idiomas automáticamente y te clona tu voz incluso? Pero en esta historia no caben clonaciones, lo que caben son realidades. Yo espero ver realidades como la que nos ha contado José Luis y espero que la Junta de Andalucía, querido Paco, siga con sensibilidad toda esta historia y que no se hunda en la ciénaga política como pasa con los grandes proyectos, porque lo necesitamos. Ahora, como siempre, momentos Frozen, nos quedamos mirando a la cámara, cierro edición y ahora comienza lo más bonito, la tertulia que no sale grabada, que es donde decimos las cosas importantes. Un placer, de verdad, de todo Muchas corazón. gracias. Nos ha faltado la presencia femenina, Pepe, ¿eh? Como en ocasiones anteriores, ¿eh? Pues a ver si ya para la próxima lo cuidamos. Voy a tener un poema, que dicen los otros. Voy a tener un Ahí, ahí. poema, pero porque la comunidad científica femenina no solamente es potente, sino que tiene muchas cosas que Claro. decir. Pero bueno, lo voy supliendo poco a poco. La próxima vez tenemos que buscar no presencia femenina porque sea femenina, sino porque sea talentosa. Talento. El talento no tiene género. Muchas gracias. Oye, en Nada. mi empresa suelo decir que quien lleva ingeniería, pues mi equipo son todo mujeres. Qué bien. No por nada, no porque sean mujeres, sino porque Pues ya me hicieron la entrevista. O sea, pues Está bien. ya te hemos pillado. Está bien, está bien. Ya sabes Pues que nada. la próxima La próxima, tiene que ser una. así. Muy bien. fenomenal. Muy bien, Nada. señor. Pues un placer, muchísimas gracias y a vuestra disposición cuando queráis, ¿eh? Yo encantado, de verdad. Muchísimas gracias igualmente.